¿Recuerdan mi último sermón que terminó con Elías desanimado? Le rogó a Dios que lo matara, ¿cierto? ¿Y cómo Dios respondió esa oración? Bien, Elías ascendió en un resplandor de gloria, pero antes de que se fuera, quiero volver a la historia. Hay grandes lecciones que aprender. Lo dejamos la última vez en la cueva de Horeb. ¿Recuerdan? Se fue. Él fue. No lo enviaron. Cuando Dios lo envió al arroyo de Querit, Dios lo envió allí. Había provisión allí. Dios lo envió a la casa de la viuda de Sarepta. Dios lo envió al Monte Carmelo, pero esta vez Él fue. Todas esas otras veces fue por la palabra de Dios, pero aquí fue por la palabra de una mujer que lo amenazó. Huyó. Dios dijo, ¿qué haces aquí, Elías? El Señor no estaba en el terremoto ni en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Esto es la gracia. Miren el efecto de la gracia. El efecto de la gracia es este. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro en su manto. En el momento en que sabe que está en presencia de Dios, miren la reacción. Antes de eso, tengo celos de Él, Señor. Estoy aquí porque es audaz. En cuanto apareció el Señor, ¿y cómo lo hizo? Como gracia. Se envolvió. Eso es adoración. ¿Ven la reacción? La gracia produce verdadera adoración. Te esconde. No hablas de tus logros, de tus glorias, lo que has hecho, lo que tú. Todo se trata de Él. Y predicadores, tampoco es de lo mala que es la gente, sino lo bueno que Dios es. Tenemos que asegurarnos de que nuestro ministerio no se trate de recitar los pecados de las personas, como verán. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de su cueva. Y aquí vino a él una voz. ¿Qué haces aquí, Elías? Siguiente. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Primera acusación. Han derribado tus altares. Segunda acusación. Y han matado a espada a tus profetas. Tercera acusación. Solo yo he quedado. ¡Ah, cielos! Y me buscan para quitarme la vida. Vean esto. En el Monte Carmelo, le dijo a Dios que vindicara su nombre. Aquí abajo, Él reivindica su nombre. He sido muy celoso del Señor mi Dios. Los demás no. ¿Han orado así? ¿O algo así? Luego recita todos los pecados de Israel. Una cosa que no se hace en oración a Dios. ¿De acuerdo? Recuerden esto. Después de que eres salvo, porque eres salvo, puedes venir a la mesa y comer. Pero el Padre espera buenos modales. Él no va a permitir que un hijo aquí critique a otro hijo allí y se peleen. ¿Están escuchando? Comienza a recitar los pecados de Israel. Esto no lo hizo antes. Está muy desanimado. Dice, he sentido un vivo celo. Solo yo he quedado. Los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y todo esto es verdad. Y han matado a tus profetas, incluso si es verdad. Si alguien ha hecho algo que tú sabes, no es asunto tuyo recitar sus pecados ante Dios. A Dios no le gusta. A Dios no le gusta. Solo yo he quedado. ¿Sabes cuál es la respuesta de Dios, no? En cuanto crees que tu ministerio es tan importante, esto pasa. Dios responde. Dios le dijo que ungiera a algunos. Noten la respuesta de Dios. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. En tu lugar. ¿Escuchan eso? Dios dice, te llevaré a casa. Y como dices que tu ministerio ha terminado, que eres el único que queda, quiero que sepas algo. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. El que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Qué dijo Elías? Solo yo quedo. Dios dijo, tengo 7,000. El siguiente pasaje. En Segunda de Reyes 1, gracias. Ahora, antes de contarles el trasfondo de esta historia, quiero decirles esto. Eliseo ya fue ungido para suceder a Elías. Elías aprendió una lección en la cueva. Elías aprendió que no somos indispensables, ni siquiera un Elías. Y aprendió que en el momento en que empezó a hablar de su propia importancia, Dios levantó a su sucesor. Pero Elías es un hombre de Dios. Realmente se humilló. Se humilló y se fue a ungir a Eliseo. Me encanta, me encanta. Una de las lecciones que Dios intenta enseñarnos es sobre la humildad. ¿Amén? Bien. Dios quería
que Elías continuara. Pero a partir de ahí, Elías fue diferente. Era tranquilo. Ya no tenía miedo. En serio, no tenía miedo. Vean su ministerio después de ungir a Eliseo. Se volvió un hombre sereno. ¿Saben lo que hizo? De hecho, subió una colina y se sentó allí, sin rastro de miedo, sin preocupaciones, sereno, pacífico. Había aprendido de Dios, se había humillado. Amén. Ungió a Eliseo para que ocupara su lugar y se sentó en la colina. Les diré qué pasó. En ese momento, cuando Eliseo estaba en escena, Elías estaba sentado sobre la colina y Eliseo era su siervo. Le ministraba. El rey Acab, ¿lo recuerdan? Su esposa era como Luzbel. Rima con Jezabel. Su nombre era Jezabel, ¿sí? Ella era una mujer malvada. ¿Recuerdan cuando Elías se escapó de ella? Bueno, Dios no permitirá eso. Y Elías no volverá en un resplandor de gloria mientras deba encargarse de eso. ¿Verdad? Una de las personas que ungió es Jehú, que será quien matará a Jezabel. ¿Sí? Pero vean esto. Jezabel tiene un hijo llamado Ocosías. Tanto Acab como Jezabel tienen un hijo llamado Ocosías. Ocosías llegó al poder. Ahora es el rey de Israel, y su cuartel general está en Samaria. Mis pastores y yo hemos estado ahí, donde vivía la mujer samaritana que Jesús ministró. Esa es su ciudad, esa es su sede. Ahí es donde está el palacio. Ocosías cayó de una celosía, es decir, de un techo, cayó, y se lastimó. Estaba en cama. Y luego envió sus mensajeros a los profetas de Baal. Pregúntale al dios de Ecrón, Baal, si me levantaré de este lecho, si sanaré. En el camino, los mensajeros iban a consultar al dios Baal. Creían que el dios Baal fue destruido. ¿Verdad? ¿No? Después de que Elías trajera el fuego del cielo, pero ahora vuelven con él. Entonces vayan y busquen. Y en el camino, Elías los interceptó y les dijo, ¿qué están haciendo? Estamos investigando esto que pasó. Ve y dile a tu rey que por haber consultado al dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel? Dile que por eso no se levantará de su cama. ¿De acuerdo? Morirá. Regresaron con el rey. Y su madre también estaba allí, obviamente, Jezabel, porque después la mataron. Y dijeron, este hombre nos dijo que no te recuperarías, que morirás porque buscaste a Baal. ¿No hay Dios en Israel? Dijo, ¿cómo era? Sigamos la historia. ¿Cómo era aquel varón que encontraste y te dijo tales palabras? Preguntó el rey. Ellos respondieron, un varón peludo que ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Su nombre es Pastor K.E. Matthews. Lawrence se siente celoso cada vez que ve al Pastor Matthews. Les diré quién está celoso del Pastor Matthews, el Pastor Mark. Siempre habla de su cabello, porque él no tiene, para presumir. Un hombre peludo que llevaba un cinturón de cuero alrededor de su cintura, y él dijo, es Elías el tisbita. Reconoció el rey enseguida. Un hombre peludo con un cinturón de cuero es Elías. Es un fastidio para todos nosotros. Y la madre tal vez se burló cuando oyó el nombre. Ahora escuchen esto. El rey dijo, traigan un ejército, traigan a mi ejército, arréstenlo y tráiganmelo. Ahora están a punto de ver la dignidad de Elías. El capitán, con los 50, fue con Elías. Sigamos la historia. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas, porque tienes el poder y la autoridad. Solo un hombre ahí arriba. Y dijo, desciende. Tenemos el poder. Tenemos la autoridad, tenemos a los hombres, tenemos números. Están a punto de descubrir que todos los reyes y el poder militar no son nada para un hombre con quien Dios está. Elías comenzó su ministerio diciendo, el Señor delante de quien estoy, practicó la presencia del Señor, luego huyó ante ante Jezabel, de quien huyó. Se le olvidó poner al Señor frente a él. Le dijo, varón de Dios, desciende, signo de exclamación. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si soy un varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50 hombres. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió ya sus 50. Su trabajo lo consumió. ¿Verdad? Pensarías que el rey aprendió, ¿cierto? Que el poder militar no es nada comparado con Dios. ¿Cierto? Entonces, la noticia fue llevada al rey, y el rey, siguiente,
Volvió el rey a enviar a el otro capitán de 50 con sus 50. Esto pasa cuando tu corazón se endurece como Faraón. Empiezas a hacer tonterías, ¿verdad? Y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ya ha dicho así, desciende pronto. Si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Dios mandó fuego. Ahí mismo. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y aquel tercer capitán, él es el último, ¿verdad? ¿Ya vio lo que pasó? Sabe lo que le va a pasar, ¿no? El tercer capitán de 50, subiendo, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo, ha consumido a los 2 primeros capitanes con sus 50. Sea estimada mi vida delante de tus ojos. Siguiente. El ángel del Señor dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Siguiente. Y le dijo, él bajó, este es Elías, hablando con el rey ahora. Así ha dicho el Señor, porque vean esto, Elías bajó con los 50 hombres y el capitán, ¿a dónde? A la misma fortaleza del enemigo, escoltado por el enemigo y sus soldados, directamente al palacio de Ocosías, hijo de Acab y Jezabel, a su misma sala del trono. ¿No es asombroso? Esa misma ciudad de la que huyó por la amenaza de una mujer. Ahora Elías, sin ningún rastro de miedo, entra directamente en ese palacio. Y cuando él se pone de pie ante el rey Ocosías, ¿saben qué? Él está ante la madre que también está allí, la mujer de la que huyó. Dios no lo dejaría actuar o salir corriendo. Entonces, si le tienes miedo a tu suegra, Él te enviará ahí. Claro que la madre estaba ahí, siempre parada al lado de su hijo, el rey Ocosías, también un rey malvado. Y ella vio, Elías vio a Jezabel. No hay rastro de miedo. ¿Y cuál fue su mensaje? Él repite el mensaje. Así ha dicho el Señor, por cuanto tú, el rey, enviaste mensajeros para consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. ¿No hay Dios en Israel para consultar su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en el que estás, sino que de cierto morirás. Y murió. Y no hay nada que Jezabel pudiera hacer. ¡Qué final! Era un hombre sin miedo. Cuando te das cuenta de que no eres indispensable, cuando te das cuenta que todo lo que tienes es de Dios, que es un privilegio servirle, porque si no quieres, Dios levanta a otro. Amén. Y Él no olvidará ni un vaso de agua fría dado en su nombre. Él no olvidará lo más pequeño que hagas por Él. Pero cuando empezamos a creernos mucho, ¿cierto? Él nos mostrará que no somos necesarios. Y cuanto más éxito tengas, más cosas grandes has hecho, cuanto más Dios te ha usado para amasar grandes fortunas para su reino, incluso si eres rico. Si somos los que hemos logrado algunas cosas en el ministerio o en negocio, ten cuidado, así puede desaparecer, sin la bendición de Dios, así. ¿Conoces a alguien así? La mejor respuesta es hacer lo que hizo el último capitán. Cae y di, por favor, Señor, por favor, ten piedad, no dejes que me despidan como al resto. Y Dios sigue siendo misericordioso. Déjame decirte esto y voy a terminar. Hay 2 ocasiones en que cae fuego en la historia de Elías. La primera vez que cayó el fuego, ambas veces cayó de una montaña. Y sobre una montaña, en Carmelo, ¿recuerdan el Carmelo? Elías llamó al fuego, oró para que descendiera el fuego. Allí, el fuego cayó sobre la víctima. Y no sobre los culpables. El fuego de un Dios santo cayó sobre el sacrificio. Y el pueblo quedó protegido del juicio. Ningún israelita fue tocado por el fuego.
porque el fuego cayó sobre el sacrificio. Eso es un presagio de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Pero ahora, los soldados que vinieron no tienen en cuenta el sacrificio. Ellos llegaron y dijeron, desciende, varón de Dios. Cuando el fuego cayó, no hubo víctimas. Dios nos está diciendo, si el mundo no aprende del juicio, ¿cuán santo soy yo? Si el mundo no aprende del juicio de fuego que cayó sobre mi Hijo, para que la buena noticia sea predicada, que por medio de Él les es predicado el perdón de pecados, que Dios es Dios de gracia. Si el mundo no aprende de eso, el mundo tendrá que aprender con el fuego del juicio cayéndole encima. Muchos años después de esto, cerraré con esto, muchos años después de esto, uno mayor que Elías caminó sobre la tierra. Y en la misma ciudad de Samaria, llegó el tiempo en que iba a ser recibido arriba, para volver al Padre. Está a punto de morir y ser recibido. Y esto pasó en Lucas 9. Terminaré con esto. Cuando se cumplió el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Llegó el momento de ser recibido como Elías. Iba a irse en un resplandor de gloria. Y envió mensajeros, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. ¿De dónde es la aldea? De Samaria, el mismo lugar de Jezabel y Acab, donde todo pasó, ¿no? Muchos años atrás, en ese tiempo. Los discípulos fueron a hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. No lo recibieron. Entonces, ellos rechazaron el sacrificio, ¿verdad? Baja. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan el apóstol del amor, vieron esto, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Tienen un precedente bíblico, ¿verdad? Mismo lugar, misma ciudad de Samaria, mismo rechazo hacia el varón, como Elías está por ascender y volver al Padre. Pero Jesús, observen esto, Jesús volviéndose los reprendió diciendo, no saben de qué espíritu son. No reprendió a los samaritanos por rechazarlo, reprendió a sus discípulos y dijo, no saben de qué espíritu son. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Escuchen lo que diré, esto los va a bendecir. Desde el momento en que Jesús fue al cielo después de esto, murió en la cruz, ascendió, resucitó corporalmente y volvió al cielo. Desde entonces hasta ahora, esperando a que Él regrese a la tierra, es el más grande y maravilloso periodo de la historia de la tierra, donde se predica el Evangelio de la gracia, donde Dios está dispensando gracia. Dios está dispensando gracia. Los discípulos no pueden entenderlo, porque descifran el juicio impuesto sobre la tierra. Por eso lo sugirieron, pero no tenían ningún concepto para afrontar el pensamiento de la gracia que era dispensada desde el cielo. Y un día lo harán. Y Pablo les ayudará a entender eso también. Pero en ese tiempo no podían entender. Se equivocaron. Y la mayoría de la gente ahora, la mayoría hoy cree que el fuego puede caer del cielo. No, amigo, escucha. El fuego cayó en la cruz. Pero estamos en el periodo de la gracia. Estamos en la era de la gracia. Estamos en la gracia. Amén. Donde no obtenemos lo que merecíamos. ¿Están escuchando? Recibimos todas las cosas buenas que Él merecía. Es una era de gracia, el periodo más maravilloso. Además del milenio, este es el periodo más maravilloso en la historia de la iglesia y del mundo. Un maravilloso tiempo. La era de la iglesia. ¿Escucharon? Aprovechemos eso y no vivamos como los discípulos. Estaban pidiendo fuego del cielo. ¿Qué está mal con eso? Estaban equivocados al transponerse a un tiempo futuro después de que Jesús regrese. ¿Y cómo regresará? Terminamos con 2 de Tesalonicenses 1, en llamas de fuego. Ven, el Señor Jesús será revelado desde el cielo con sus ángeles poderosos. ¿Sabes que este Señor Jesús
Es el mismo que en la cruz llevó el fuego de tu juicio y de mi juicio. Es el mismo Jesús que se hizo nuestro sacrificio. Él volverá. Y Él volverá con sus ángeles poderosos. ¿Cómo? En llama de fuego. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio. No obedecer el Evangelio significa que no creen en la buena noticia de que a través de Jesús sus pecados son perdonados.